Muy bien. Bueno, bienvenidas a este nuevo taller de sábados de Rubicón. Yo soy Marcos Esperanza, soy psicólogo, miembro de la comisión directiva de Rubicón, y por si alguien llega por primera vez a un taller de estos, Rubicón es una organización de salud mental comunitaria con perspectiva de derechos y de género, que trabaja desde el 2014 en varios proyectos comunitarios, sociales, haciendo bastante énfasis a lo largo de su historia en la formación en acompañamiento terapéutico, al acceso de todes. Y básicamente Rubicón es eso. Tenemos en este momento trabajos tanto de cursos como también algo de atención clínica, y también tenemos, además de formación y atención, algunos trabajos que hemos hecho y que hacemos de prevención, y ahora no estamos haciendo, pero hemos hecho en su momento algunos trabajos de investigación también. Y hoy nos acompaña la licenciada Alejandra Torres, que es licenciada en psicóloga, tiene más de 30 años de experiencia, también trabaja como acompañante terapéutico, y también, no sé si no me dijiste, sos directora o si simplemente participante, pero tiene un ¿De espacio. Espacio Fénix? Sí, Soy directora general, sí. y es directora de Espacio Fénix, que es una organización privada que Sí. en conjunto con abogados trabajan con familias judicializadas o por ser judicializadas, para que puedan hacer el proceso judicial de una manera menos destructiva en lo posible. Bueno, te cedo la palabra, Alejandra. Bueno, gracias Marcos, bienvenidos a todas y a todos, porque todavía no sabemos qué más se agrega, pero tenemos a Marquitos acá. Algunos me han conocido ya de algún otro taller. La idea que habíamos arreglado con Rubicón para las personas que recién se recibieron o se recibieron hace muy poquito de acompañantes terapéuticos era hacer un taller práctico, clínico, que tenga que ver con el rol y la función del acompañante terapéutico en la tercera edad. Lo que esto significa es que no nos vamos a adentrar en las patologías de la tercera edad, o sea, no vamos a estudiar tercera edad, ¿sí? Lo que pasa es que en tercera edad, como bien estuvo hablando Gabriela en su presentación, es una franja etaria a la cual no se le reconoce todo el potencial, y además que en el acompañamiento muchas veces se los deja como, bueno, ya son los viejos, que no esto, que no lo otro, y a veces el acompañante terapéutico, cuando no tiene claro cómo pararse frente a un tratamiento dentro de lo que es la tercera edad, corre el riesgo de actuar igual que la familia. Porque en tercera edad vamos a partir por algo que es fundamental como acompañante. Es decir, yo me voy a abocar al rol y la función del acompañante terapéutico aplicado a la tercera edad, ¿se entiende? Algo que yo digo siempre desde un principio. Una persona que está atravesando una situación cual sea, ya sea por crisis de edad o por enfermedad propia de alguna edad o por alguna patología de base de lo que sea. Una persona que puede administrar su vida y llevar su vida dentro manejando las angustias, los miedos y todo aquello que intervenga en lo que le está pasando y lo pueda hacer por sí mismo, no va a necesitar un acompañante terapéutico. O sea, no siempre la tercera edad necesita un acompañante terapéutico, no siempre cualquier persona que tiene una crisis necesita un acompañante terapéutico. ¿Por qué? Porque los acompañantes terapéuticos, hasta que no tengan una ley propia, una normativa propia, dependen de la figura que le dio entidad de la ley de salud mental, la última,
la 25657 o 550, una cosa así, pues yo los números no me los acuerdo nunca, creo que es 26657, Marquitos, ayúdame si la puedes buscar. Es la 26657. La pegué, porque yo con los números soy un desastre, pero es donde tienen entidad, es donde empiezan a tener entidad, y ahí se define qué pueden hacer, qué no pueden hacer, a quién responden, a quién no responden. Lamentablemente se está alargando muchísimo el tema de la identidad propia como profesión del acompañante terapéutico, pero sí lo que es claro, aunque a muchos no les guste, que se depende de salud mental. Entonces, hay un riesgo en algunas formaciones que los van armando como que la función es la reinserción social. Un acompañante terapéutico, su función no es reinserción social, nada más. Porque acá nos estamos perdiendo lo que es salud mental. La reinserción social la puede ser un amigo, un vecino, un pariente que vaya ayudando a la persona. Está dentro de las funciones. Pero la función que rige al acompañante terapéutico es la rehabilitación, la reinserción, la autonomía, lograr la autonomía de un paciente. Y acá es muy importante, y sobre todo cuando estamos en cualquier acompañamiento, pero en tercera edad, es diferenciar las expectativas personales que tenemos nosotros frente a un acompañado a lo que es las estrategias establecidas dentro de un tratamiento para ese sujeto. Porque la mayoría de los acompañantes terapéuticos, que yo los amo porque creo que es la pata fundamental en cualquier tratamiento de salud mental, aunque venga a través, como yo digo, a veces viene a través de una cuestión clínica que la persona no puede afrontar emocionalmente, psicológicamente, y aparece el acompañante. Otras veces viene por salud mental, no, o sea, estrictamente por ahí. Nosotros creemos que con nuestra acción, con nuestro trabajo, vamos a poder lograr que ese acompañado haga esto, lo otro. Esas son nuestras expectativas. No es la realidad de nuestro trabajo ni nuestra función dentro del equipo. Otra de las fantasías que tenemos, que sería un lujo, y en algunos lugares hay, pero en otros no, que hay un verdadero equipo interdisciplinario para abordar un tratamiento en un sujeto. La realidad es que muchas veces es el acompañante y con suerte un psicólogo o un psiquiatra o un neurólogo. No, no está todo el equipo interdisciplinario. Porque lo que necesitamos rescatar es la subjetividad de cada acompañado. Y acá en la tercera edad hay que deconstruir muchos conceptos que hay con los abuelos o con las personas mayores, porque nosotros no acompañamos patologías. Nosotros acompañamos subjetividades. Por lo tanto, una persona que tenga Alzheimer no va a ser igual a la otra que tenga Alzheimer, ni a otra que tenga Alzheimer, por más que sean adultos mayores. Entonces, acá es donde hacemos foco nosotros. Yo les voy a contar rápidamente mi primer caso de acompañamiento terapéutico para que se den cuenta dónde nos tenemos que posicionar, qué debemos exigir, cuándo decir sí, cuándo decir no, porque muchas veces pasa por esto de que, como son viejos, ya seguro van a tener demencia, ya seguro van a tener esto, ya lo dan por hecho. Como si todas las personas que tengan demencia se van a comportar de la misma manera. No, van a tener síntomas parecidos, pero no van a responder de la misma manera o no tienen la misma capacidad para responder a la problemática que tienen que atravesar. Hace como 20, 25 años más o menos, porque recuerden que en la formación del acompañamiento terapéutico, como es ahora que en todos lados se forman acompañantes terapéuticos, ya sean en tecnicaturas, en cursos de 3 meses, de 9, de 2 años, año y medio, de lo que sea, apareció fuertemente hace unos 15, 18 años. Antes estos se formaban, es más, ni siquiera estaba como materia en la facultad como está ahora. ¿Se entiende? Que ahora uno tiene la carrera de psicología, una materia de acompañamiento terapéutico. Esto no existía antes, pero sí nos daban los parámetros de lo que era acompañar. Las formaciones estaban dentro de los hospitales, digamos, para los psicólogos, los psiquiatras, nada más, no salía de ahí. Ahora, por suerte, está mucho más enriquecido, hay más bibliografías y está más al acceso de todo el mundo.
me llaman a mí en un momento de una obra social del Departamento de Asistencia Social. Me llaman para que acompañe a una señora de unos 78 años con demencia senil. Ella tenía como diagnóstico Alzheimer. Pero la consulta aparece, o la demanda aparece, porque en el área de desarrollo social habían llegado muchas denuncias de que la señora le gritaba y le pegaba al marido de 82 a 83 años, por ahí. Que había mucha violencia. Y que yo fuera 2 veces por semana para interceder un poco en el medio de esa violencia. Y dije, bueno, yo policía no soy. No, yo vengo por, o sea, a ver cómo encuadramos esto. A mí me contrata la obra social. Pero me dicen, vos te tenés que reportar a nosotros. Yo vuelvo a lo mismo, no soy policía. Yo necesito que a mí me presenten una familia, el marco situacional o parental de esta gente y el referente del médico. ¿Quién es el médico tratante de esta persona que ustedes dicen que tiene Alzheimer? Ellos van al psiquiatra, qué sé yo, pero vos con que estés ahí, trate de que no se maten. No es mi función que no se maten. Pues si yo voy 2 veces por semana, 3 horas, te imaginas todas las horas que tienen para matarse si quieren. El otro problema, bueno, yo tomo el caso en condición de que primero tengo que hablar con el psiquiatra, por lo menos de la persona, si está de acuerdo, si él considera que yo tengo que estar como acompañante terapéutico, y es a él a quien yo me voy a notificar, o sea, voy a dar informes. Pues estamos hablando de un paciente, de un acompañado, donde también nuestra función es resguardar los derechos humanos de ese paciente. Por lo tanto, en el área de asistencia social, yo no tengo por qué dar informes que tengan que ver con la psicología o la patología de la persona. No corresponde. Porque ¿quién sé yo, quién lee todo eso? Y eso es algo muy privado de ese acompañado, de ese sujeto. Bueno, empiezo a investigar, me contacto con el psiquiatra de la señora, que casualmente también era el psiquiatra del marido, porque el marido también tenía demencia senil. Pero a mí no me lo dijeron. Investigo, no tenían hijos, y había una hermana de ella que se notaba que no la quería mucho, y siempre le daba la razón al esposo de la señora. Para lo cual, fantasía de por medio, yo siempre supuse que entre el marido de esta señora y su cuñada había algo, o lo hubo toda la vida. Porque había una relación muy afectuosa entre ellos dos, y ella en contra de su hermana, y la hermana como enojándose mucho con el marido. Yo dije, acá algo raro pasa. Las veces que yo he ido, ningún vecino me dijo nada, sin embargo decían que había denuncias de los vecinos. Bueno, la cuestión es que esto transita en que yo empiezo a querer conocer a la hermana, empiezo a estar un tiempo comunicándome con ellos dentro del ámbito de la casa, y lo que esperaban era que yo hiciera esto, una actividad de policía en realidad. Y yo lo que tenía que ver era qué le pasaba a esa señora, en qué momentos aparecía su violencia, si era tal o no, si correspondía al diagnóstico que le habían dado, o se combinaba una realidad de toda la vida junto con un diagnóstico en la tercera edad. Pero fíjense lo importante que es la función de ustedes cuando entran realmente en acompañar a una subjetividad, como digo yo, porque persona es poco, subjetividad, y empiezan a conocer el entorno. A veces puede cambiar un diagnóstico, en este caso no, porque era Alzheimer y no iba a cambiar el diagnóstico, pero cómo también se pueden trabajar cosas que son anteriores a un diagnóstico. Entonces, ¿qué pasaba? La hermana no se quería ocupar mucho, iba una vez por semana, no sé, a llevar algo de comida, qué sé yo,
Pero ¿qué pasaba acá? Y que nadie registraba. Había otro adulto mayor con demencia senil, y donde él también violentaba a la mujer. Pero como la denuncia vino porque la mujer gritaba, no se tomaba en cuenta que había dos personas violentas, producto también de la enfermedad, porque sabemos que las personas que tienen demencia senil, que tienen Alzheimer, se entran a poner más violentos según en el estadio en el que están. El peor momento de las patologías de tercera edad, digamos, ya sea el Alzheimer, la demencia senil, lo que quieran, es el principio del intermedio. ¿Por qué? Porque es donde las personas por momentos se dan cuenta de lo que les pasa y por momentos no. Y cuando se alternan esto, imagínense un departamento, dos ambientes, dos adultos mayores con demencia senil. No les agarra al mismo momento el perder la conciencia de realidad y después volver. Se alternan. Entonces, vos me dijiste, no, no te dije. Vos me pegaste, no, no me pegaste. Yo te pegué, no te pegué. Bueno, era un caos. La casa era un caos realmente. A lo cual yo dije, acá hace falta más horas de acompañamiento y más acompañantes. Pero la obra social permitía uno para la que había sido denunciada. El tema es que ellos cuando salían de su departamento tenían que pasar por una escalera, tomar un ascensor, y el marido no perdió oportunidad de tratar de empujarla cada vez que pasaba por la escalera. Ustedes imagínense en qué situación queda el acompañante terapéutico en ese momento. Bueno, la cosa empezó a transcurrir, yo hablaba la llevaba ella al psiquiatra, hablaba con el psiquiatra, por supuesto que ella contaba una vida que no era la cotidiana, y donde nos planteamos, bueno, a ver qué le gustaba a ella, porque ella en sí, el que salía a hacer las compras era el marido, el que iba a un médico a buscar algo era el marido, a ella la tenían encerrada en la casa, como la victimaria, ¿viste? Como el monstruo de la casa. Esto en complicidad del marido con la hermana de ella. Entonces, bueno, empezar a investigar qué le gustaba a ella. A ella le encantaba, su pasión era irse un cafecito a comer un té con un tostado. Cosa que nadie la llevaba. Y le gustaba, por supuesto, charlar de sus cosas y ser escuchada desde un lugar distinto a ser una persona violenta y la única vieja loca de la familia, por decirlo groseramente. Cuando yo llego y le digo que bueno, que quiero conocer a su hermana, entonces un día la hermana me invita a su casa, vamos los tres, a la hermana le cayó, pero pésimo mi existencia. Yo por supuesto que siempre me mantuve en el lugar de acompañada de la señora, no emití ningún juicio de valor, pero la cara de ella era como diciendo, acá esta no la puedo ver ni dibujada. Acto seguido, dejó de ir a verlos, no se quiso ocupar más de ellos, pero sí lo llamaba por teléfono al marido de la señora. Bueno, el primer mes, el segundo mes, nosotros teníamos con la señora la salida, íbamos a caminar, o la llevaba, por ejemplo, le gustaba ir a ver un museo, y había que ir a tomar el tostadito. Si no estaba el tostadito, no salíamos. Pero ella había hecho como mucha afinidad conmigo. El marido, al principio, esto le pareció como, bueno, un descanso. Y después empezó a boicotear el tratamiento. Por supuesto, cuando la cuñada empezó a boicotear el tratamiento. Por eso les digo que acá había una relación, no digo de pareja, no lo puedo decir, son cosas que uno puede imaginarse por lo que ve, pero que estaban para la toma de decisiones de vida el marido con la cuñada. Esta mujer estaba totalmente fuera de cualquier posicionamiento de su deseo dentro de esa familia. Bueno, después el marido quería acompañarnos cuando íbamos al psiquiatra. Y esto era demasiada responsabilidad para un acompañante, porque yo, si bien acompañaba a la señora, tenía agarrado del brazo, porque no la soltaba,
o si se enojaba ella a mí me agarraba del brazo como un chiquito apretado, ¿viste? Que se aprieta el brazo del padre. El marido, cuando tenía ganas, la agarraba del otro brazo, y cuando no, le encantaba caminar por Viamonte, por el medio de la calle. Porque eso estaba a la vuelta de la 9 de julio y Viamonte estaba donde yo tenía que ir al psiquiatra. ¿Se imaginan lo que es eso? Que hasta los colectivos pasan por la vereda que tiene 50 centímetros. Él quería caminar por el medio de la calle donde vivían los colectivos. La mujer se desesperaba, le gritaba y me empujaba a mí para agarrar al marido, lo cual significaba que estamos los tres en el medio de la calle para que no pase el colectivo, o yo con dos personas tironeando un brazo. Esto, por supuesto, lo manifesté en quienes me contratan a mí, que yo consideraba que tenía que haber otro acompañante para el marido. Y pero vos ya que estás ahí, no te confundas. Yo estoy acá para ella. Pero acá hay dos personas que están ya en un punto muy delicado de la enfermedad, muy avanzado, y que el Señor tampoco responde lógicamente y sanamente a las situaciones. Bueno, después, cuando yo iba al psiquiatra, hablaba de esta situación y le pedí a él que pidiera un acompañante para el marido, porque yo no iba a poder seguir haciendo esto. Ya no es solo por la paga, porque ¿qué hizo la obra social? 2 por 1. Pero los requerimientos de la paciente, digamos, de la acompañada que me habían dado a mí, no eran 2 veces a la semana, 3 horas. Esa persona necesitaba por lo menos una continuidad, o no sé, 3, 4 horas a la mañana, o 3, 4 horas a la tarde, pero tenía que ser todos los días. Pero ¿y quién cubría el resto de las 20 horas? Porque eran personas que realmente ya habían avanzado tanto los dos en su problemática, digamos, de salud, que era imposible evitar una tragedia. Ahora, ¿quién habían puesto en el medio como responsable de todo esto? Al acompañante. Entonces, ¿a quién le tengo qué tengo que hacer yo? ¿Abandono al acompañado? ¿Intervengo? ¿Informo? ¿A quién? ¿Qué exijo en cada parte? Porque la realidad es como yo les dije, porque él lo que hizo después, como les digo, yo veía siempre esto, donde la cuñada decía una cosa, o él decía una cosa, se acoplaban los dos, y a la persona que a mí me tocaba acompañar, quedaba descolgada de todo. Entonces lo que me hacían más adelante, cada vez que yo la iba a buscar para llevarla al psiquiatra, él convencía a la mujer de irse, y cuando yo me iba no había nadie. Se me había perdido el paciente. Ya, él tenía celular, ella a veces tenía celular porque él no le cargaba crédito, entonces la hermana no me contestaba, ella no tenía crédito y él no me contestaba. Y yo iba a la casa, no había nadie, y él se la llevaba 2 horas antes, vaya a saber dónde. Yo a veces llamaba al consultorio a ver si habían llegado, porque no encuentro a la paciente ni al marido, y no estaban. Al rato me dice, mira Alejandra, acaban de llegar los dos, y yo estaba a 1 hora, y ella llorando, que por qué yo no había ido, que ella quería entrar al psiquiatra conmigo, y yo le digo, no llego, porque estoy en tu casa buscándolo por todo el barrio hace 1 hora, vos tenés consulta ahora, y yo no llego. Entonces, hablar con el psiquiatra, que me esperara, que cambiara los turnos, pues ella no entraba. Llegaba yo ahí y el marido se la llevaba. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Abandonamos el acompañamiento? ¿Qué hacemos como acompañantes terapéuticos? ¿Qué se les ocurre a ustedes que se puede hacer? ¿En base a qué? A que nosotros tenemos que contener y anticipar los momentos de ansiedad extrema, angustia extrema, miedo extremo, resguardar los derechos humanos del acompañado. Tenemos que estar prestando una energía psíquica, digamos, un show auxiliar, donde prestamos ubicación, tiempo y espacio, razonamiento, ordenamiento de la realidad,
cuando una persona está totalmente absorbida por su marido, nada más y nada menos, porque no era un vecino, que tiene la misma enfermedad. Y que casualmente, llegado el momento en que esta persona empezaba a sentirse mejor porque su deseo estaba siendo escuchado y se estaba trabajando en que lo pueda poner en marcha, aparece un boicot extremo de las únicas dos personas que tienen la vida, el marido y la hermana. Y la hacían desaparecer, porque yo no la podía encontrar, yo no tenía otro lugar de referencia que no sea el psiquiatra, la casa de la hermana y la casa de ellos. No había más familia. Y yo perdí al paciente. Lo que no podemos perder nunca de vista es nuestro paciente. Pero yo no tenía con quién dialogar que no tuviera demencia senil. No sé, ¿qué se les ocurre a ustedes que se puede hacer? Porque yo además, yo era psicóloga, podía intervenir de otra forma, pero a mí me habían llamado como acompañante terapéutico. Y no me queda otra que decirle al psiquiatra, desapareció la paciente. Porque no o sea, y decirle a la obra social, traigan más acompañantes terapéuticos, porque yo no sé dónde está la paciente. Si la paciente se perdía, o el marido la hacía perder en algún lugar, la responsabilidad es del acompañante. Entonces, ¿cómo intervenimos? ¿Cuál es nuestra obligación? ¿Cuáles son nuestros derechos? ¿Y cuál es nuestro rol y nuestra función en un caso así? Porque no es lo habitual, pero a mí fue el primero que me tocó. ¿Se entiende? O sea, yo como psicóloga tenía experiencia. El acompañamiento es otra cosa totalmente diferente, donde yo no puedo intervenir en el área que interviene el psicólogo o el psiquiatra de ellos. No sé, ¿qué se les ocurriría a ustedes que harían en un momento así? Si me permite, arrancamos mal de entrada, ¿no? En realidad habría que, ya al extremo que usted llegó, denuncia. Yo ya había denunciado, ¿eh? Yo ya había estado denunciando. Yo lo que les digo es cómo se presentó el caso parte por parte. Está bien, arrancamos mal de entrada porque habría que evaluar qué tratamiento terapéutico haría ese acompañante, porque no estaba pautado. Como bien lo dijo usted, era una especialidad policial más que, y habría que ver si las 24 horas que requerían acompañamiento era realmente acompañante terapéutico o un simple cuidador con experiencia. No había nada. Creo que el acompañamiento terapéutico no es ser cuidador, sino es brindar toda esa indicación que daría el psicólogo, el psiquiatra o el equipo, como bien dijo, si está, para que dé una continuidad fuera del consultorio. Al extremo que usted llegó, donde corría riesgo, y usted no sabía si corría riesgo la vida de su acompañado, y yo haría una denuncia, pero formal. Si la obra social no responde a mis denuncias verbales o escritas, y me dirigiría a la Superintendencia de Salud o a la Secretaría de la Vejez o lo que fuere, pero no me quedaría con eso, porque si efectivamente hay un riesgo de vida y se concreta, y no sé qué responsabilidad me compete a mí al no haber informado fehacientemente lo que estaba sucediendo. Bueno, por eso yo les cuento parte de cómo era el caso y espero sus respuestas, porque yo intervine en todo esto. O sea, yo no es que me quede acompañando esto, pero quería saber, ustedes que están recién recibidos, a ver qué hacen, porque después la segunda parte yo les puedo decir en cada situación que fui haciendo. Porque encima, nunca estuvo la autorización del psiquiatra para el ingreso del acompañante terapéutico. Esto vino del área social, de la obra social, a lo cual yo nunca comencé el tratamiento, el acompañamiento, mejor dicho, hasta que no me puse en contacto con su psiquiatra y firmó él la autorización de mi ingreso. Yo les voy contando cómo fue lo que fue pasando, ¿no? Con este paciente, o sea,
cómo se fueron aglomerando las cosas, lo cual mi tarea fue más de ir a cosas administrativas, por decirlo, que no dejaba de acompañarla a ella en los horarios que me habían habilitado, porque no estaba habilitada en otros horarios, era lo que pedían, pero sí me puse a trabajar mucho con el psiquiatra de ella, y que por suerte me tocó un psiquiatra accesible, porque hay veces que a mí me ha pasado de yo como psicóloga poner acompañantes o psiquiatras, derivarme pacientes para poner un acompañamiento, no yo, sino acompañantes que trabajaban conmigo, el psiquiatra no contestar nunca un teléfono. Porque esto a veces también pasa. Y uno necesita trabajar interdisciplinariamente. No podemos agarrar a una persona y yo la llevo para un lado, vos por otro. No. Tiene que tener una estrategia el tratamiento. Tenemos que saber para dónde vamos. Cuando, como vos bien decís, cuando yo digo que hacía falta otro acompañante y no lo ponían, yo me acerqué a la obra social y dije, bueno, esto es muy simple. O ustedes toman la responsabilidad de atender a la otra persona que necesita un acompañamiento, yo los denuncio. Porque ustedes no me pueden poner 2 por 1 la responsabilidad, porque aparte no corresponde, yo no puedo acompañar a 2 personas a la misma vez. Ni puedo poner en riesgo la vida de la gente, que se tironeen, uno se caiga bajo un colectivo, o sea, esto no va así. O ustedes lo ordenan como corresponde, o yo esto lo tengo que denunciar. Ahí las cosas se fueron acomodando. Por eso yo cuento el caso todo como era, como vino. A mí lo que me interesa es saber qué intervenciones hubiesen tomado. No les quiero contar las intervenciones que yo tomé porque es como contar el final del cuento. Yo te quería consultar, Alejandra, el equipo tratante completo. Vos estabas acompañante y estaba este psiquiatra aparentemente razonablemente piola, cosa que nunca está dado. ¿Había alguien más de parte del mundo tratante? Okay. Sí. Éramos, por eso, y ojo, era yo, con el área social de una obra social que no era la que correspondía, derivarme a mí instituirme a mí como acompañante terapéutico y darme el acompañado. Por eso yo dije, yo no voy a tomar el caso hasta que yo no vea a la persona que dirige el tratamiento de esta persona y yo hable con él. O con ella, quien sea. Así me conecté yo primero con el psiquiatra. Yo claro. No tomé el caso, ni bien me llamaron. ¿Se entiende? Sí, se me ocurre que una de las primeras cosas que haría ante una situación tan compleja es primero estar muy en contacto con quien sea que sea del equipo tratante, especialmente si estoy encargada de siempre tiene que haber o un psiquiatra, o un psicólogo, o ambos de equipo tratante, así que estar muy en contacto y decir, che, está pasando esto, y supervisar como primer paso. Bueno, y a partir de ahí ver, pero eso creo que serían mis primeras acciones. Exactamente, o sea, yo cuando me avisan de esta persona, pongámosle Rosita, por decir un nombre, yo no fui enseguida a ver a Rosita. Yo hice todo un trabajo previo para ver quién atendía a Rosita y trabajar con esa persona a ver hacia dónde teníamos que ir. Lo que pasa que también el marido de Rosita, ponele Pedrito, había abandonado su tratamiento psiquiátrico, porque él estaba bien. Entonces, era rastrear quién había sido su última psiquiatra. Psicólogos no había, no había ningún tratamiento psicológico, solo era medicamentoso. No había otra instancia, porque yo también le dije, ¿no tienen un trabajador social que también esté trabajando la parte de lo cotidiano de la violencia a la que denuncian, por lo menos, que ustedes se enteran que acá hay mucha violencia? También tiene que haber un trabajador social en el equipo, que de repente toque un timbre o vaya en los momentos que yo no tengo que estar, que investigue, que vea lo que está pasando, porque yo no puedo meterme fuera del marco que me dicen, bueno, usted tiene que venir 2 veces por semana, tantas horas. Y yo no me puedo aparecer un día en otro horario a preguntar cosas que no son de mi competencia como acompañante terapéutico. Yo informaba lo que estaba viendo, pero se lo estaba informando un psiquiatra, no se lo estaba informando a un trabajador social dentro del equipo, que tiene otras herramientas y otra función. Porque si no,
corremos el riesgo de que si... yo siempre digo que el acompañamiento terapéutico es como una mesa, pongámosle de 4 patas, podría ser de 8, digamos, no importa. Pero que cada pata cumple una función. Si una pata se rompe, o se sale, yo tengo que poner la pata que corresponde ahí, porque si yo, que estoy en la otra pata, me voy, perdón, es la hora donde pasa la gente que heladera, calefones, bueno, es la hora que van a escuchar de fondo que pasa el señor con el megáfono. Si yo me corro de la pata mía en ese momento como acompañante terapéutica para suplir la pata que se rompió de la mesa, dejo la función que me tocaba a mí de acompañante. No puedo cumplir 2 funciones a la vez. Entonces, ¿qué pasa? Si cada una de las patas de la mesa se va rompiendo y los que quedan quieren empezar a ocupar todas las patas, el tratamiento es la mesa, digamos, la tabla. Si las patas se empiezan a rotar y a cumplir funciones que no le corresponden, la mesa se mira la miércoles. Entonces, y esto significa que el tratamiento se va a la miércoles, y cuando un tratamiento se va a la miércoles, el que se cae es la persona que está sostenida en ese tratamiento. Entonces, es importantísimo esto de tratar de incluir la mayor cantidad de profesionales posibles para que sean... En los casos de la tercera edad, estamos atravesados por muchas cuestiones, porque podemos tener gente con Alzheimer, pero también hay gente en sillas de ruedas con Alzheimer, también hay gente amputada con Alzheimer, también hay personas que tienen cáncer avanzado y tienen Alzheimer, y no podemos estar solo un acompañante con uno más. Entonces acá también pasa en qué aprueban las obras sociales, qué no aprueban, hasta dónde nosotros tenemos que pedir o informar, y hasta dónde, como decía Graciela, empezar a denunciar. Porque no estamos garantizando el derecho del acompañado, sino. Ahora, necesitas también algún profesional que te apoye en esto, porque desde la familia, como no había familia que ejerciera o hiciera valer el derecho de esta persona, no había quien acompañara. Entonces, uno tiene que buscar también, como decía también Marcos, supervisiones, y tratar de conseguir que se arme algo que institucionalmente respalde una denuncia para hacer valer los derechos de la persona acompañada. Por eso digo, nosotros acompañamos sujetos, subjetividades, no patologías. Y en este caso, aparte de que había una persona con Alzheimer, había un montón de derechos que estaban vulnerados. Y no había quien la representara. ¿Se entiende? Lo sigo escuchando, pues yo digo, yo las distintas intervenciones las que hice yo, las voy a ir aclarando en la medida que ustedes me digan. No les quiero dar todo resuelto. Yo les muestro un panorama muy complejo, que se presentaron todas estas cosas y tuvo pasos. Por eso me gustaría saber lo que ustedes harían si les pasa una cosa así. Buen día. Hola Dora, buen día. Sí, ¿qué tal? Te estaba escuchando. Mira, traté de entrar lo más antes posible, más o menos escuché un caso que diste y cómo lo trataste de solucionar, ¿no? Bueno, yo me recibí este año y bueno, más o menos mi opinión que te puedo dar es tan importante, primero que nada, el equipo interdisciplinario en el cual nos va a avalar a nosotros también, ¿no? Desde ya, primero poniendo la obra social, el equipo del asistente social, las horas que convenga, el caso que va a tomar, así sea patológico. Me parece que nosotros, primero que nada, tenemos que estar respaldados por el equipo, tenemos la palabra, tenemos un horario, se tiene que respetar eso también, pero yo creo que primero yo me quejaría ante la persona que me supervisa, ¿no? Y la que me hace entrar en este equipo, pido ayuda. Es que acá justamente, por eso les digo, en todas las formaciones de acompañamiento terapéutico nos dicen, y así debe ser,
que formamos parte de un equipo interdisciplinario. La realidad es que en el 80% de los casos no existe equipo interdisciplinario. Por lo general existe el acompañante con o el psicólogo o el psiquiatra, ¿sí? A veces nosotros como acompañantes tenemos que ir armando el equipo. Porque Sí. distinto es, por ejemplo, yo tenía la fundación, como tienen Rubicón, que ya tienen un equipo interdisciplinario trabajando, ¿sí? Entonces, si viene un paciente que necesita un acompañante, ya está el equipo trabajando. Pero la mayoría vienen porque el psicólogo o el neurólogo o el psiquiatra manda una orden de que se necesita un acompañante terapéutico. Y uno está en la lista de acompañantes terapéuticos de las obras sociales, de las prepagas, y dice, bueno, vamos a llamar a este. O a veces un familiar, un vecino, conoce que uno sabe que es acompañante terapéutico. Ay, vos sabés que para mi nene me pide un acompañamiento terapéutico. ¿Podés ser vos? A lo que voy es, nosotros no es que estamos limitados en tomar los casos, sino que lo que no debemos permitir es que quien nos llame nos tome como acompañante antes de que nosotros ingresemos a un equipo interdisciplinario o nos conectemos con el profesional que sigue el tratamiento de esa persona. Claro, aparte también hay un proceso de conocer al paciente que nos va a tocar, la problemática que tenga, inclusive, como decías vos, los familiares que van a trabajar, el vínculo es importante trabajar, porque por ahí capaz que el paciente pone todo su empeño y capaz que tenemos un familiar que se opone a ciertas circunstancias o estrategias que pongas vos en este caso, que te tocó una paciente que no estaba, la familia no ayudaba. No, es que no tenían familia, porque esto es lo que pasaba. No tuvieron hijos. Tenía su marido con demencia senil. Y una hermana de ella, que a ella la odiaba, y por supuesto también boicoteaba en parte para no beneficiar a la hermana, poniéndose de acuerdo con el marido que también tenía demencia senil. No existían más familiares, no había nadie. Por eso yo les traje este caso que tiene muchas variantes, porque uno piensa que va a llegar a la casa de una abuela, un abuelito, donde están los hijos, los nietos, vecinos. Acá no había nadie. Yo claro, no tenía de forma a quién recurrir sanamente. Por eso yo no ingresé ni la conocí a la paciente hasta que no trabajé con el psiquiatra que hacía años la llevaba a ella. No. Además, hay una cuestión sumamente compleja, como, perdón por la intersección, en relación a, en el caso que contás, que la verdad es que, por lo menos en mi experiencia, los casos más difíciles tienden a ser justamente los que tienen este tipo de situaciones, que es toda una dinámica familiar. Se le pueden usar muchos adjetivos, pero por lo menos más bien, no sé si en los fenómenos, pero tenés una coalición entre dos miembros que de alguna forma potencian y patologizan a una de las pacientes que queda como paciente identificada, cuando en realidad hay una dinámica familiar complejísima y, como bien decís, 3 personas con demencia senil viviendo acompañadas exclusivamente entre ellas mismos y sin una pata por fuera de el acompañante de una de ellas, como alguien que vea esa situación y diga, che, acá están todos mal. Claro, pero aunque te boicotee tu trabajo, pero que vos puedas dialogar con alguien que no tenga demencia senil, porque acá se boicoteaban entre los 3 en definitiva, pero no por turros. A ver, después cada uno se imagina la historia anterior antes de que uno llegó. No la podés confirmar, pero te lo imaginás cómo podría ser todo esto. Porque a medida que en los pequeños momentos de mayor lucidez de alguna conversación medianamente coherente podés tener, empezás a recabar historias familiares donde te das cuenta que esto eran una bola de 3 que identificaron el chivo expiatorio y le vamos a dar a pero por eso les quise traer este caso en particular, porque es muy complejo
Y acá hay algo que nosotros sabemos en la teoría, o supuestamente sabemos, o nos vamos enterando cada vez más, sabemos. Yo les estoy hablando de 25 años atrás, donde no había todos los libros de hoy que tiene todo el mundo al alcance para estudiar acompañamiento terapéutico, ¿sí? Ahora está lleno de bibliografía, lleno de autores, de gente que hace y que forman las carreras. En esta época, hace 25 años atrás, todo lo que hay hoy no había. Pero justamente traje este caso por la complejidad que tenía y qué tenía que hacer uno como acompañante terapéutico. Abandonar, no abandonar, tomar o no tomar el caso, tomarlo y exigir lo que debe, por lo menos lo que vas a necesitar como acompañante para poder trabajar, porque no contás con entorno. Entonces acá era ella me tiró del pelo, él me pegó con un cuchillo, pero ella se lo merece porque tal cosa. Era un, ¿viste? Cuando vos decís, están los tres juntos, que venga un helicóptero y me saque de acá, porque en algún momento ya temé que te maten a vos, porque si se combinan en que vos sos el tercero, justamente, que viene a romper esta tríada, la cosa se complejiza. Mucho se trabajó, mucho se hizo, yo terminé teniendo una vinculación con ellos dos, exigí que pusieran otro psiquiatra para él, así que y que de él se ocupara otra persona, que si volvía a desaparecer la paciente y yo iba a hacer una denuncia directamente en la comisaría, ¿se entiende? Pero a veces uno dice, tenés que llegar a este punto de amenazas para que el resto de los profesionales reaccionen. Y bueno, a veces sí, lamentablemente. Porque en esa situación de soledad es muy cómodo tirarle todo a una sola persona como es muy fácil. Claro, es lo fácil y es lo directo. Arrancar con objetivos claros sería lo ideal, ¿no? Y los objetivos los logró acercándose a su profesional, al psiquiatra. Es que acá está bien, como yo digo, yo ya estaba recibida como psicóloga y a lo mejor tenía herramientas que no siempre tiene un AT recién recibido. Pero es como que yo tuve que armar el equipo, yo tuve que armar el marco, la estrategia, el encuadre, pues no había nada. Ahora, por otro lado, también, una vez que te convocan y sabes que hay personas con riesgo de vida, bueno, vos puedes decir, lo tomo o no. Yo sentía que no podía dejar sola, por lo menos a uno de esas dos, por lo menos la que me llamaron, no la podía dejar sola, porque ya por como me lo presentaron te das cuenta que estaba sola su alma en el medio del infierno. Y vos decís, ¿y qué? ¿Por eso los dejamos? Ahora, una manera a veces de poder hacer algo también por el entorno, y no solo es por el acompañado de uno, sino para sanear, es involucrarte y empezar a exigir en cada lugar lo que debe estar. Por supuesto, yo estuve 1 año y medio con ellos, porque la realidad, porque después vino otro momento dificilísimo, porque una vez que logramos equilibrar, digamos, el trabajo, las áreas, lo que correspondía, ya los dos se habían agarrado mucho de mí. Ya no tenían a nadie tampoco. O sea, estaban solos en una casa, pero ya había avanzado tanto la enfermedad de los dos, que tampoco se daban cuenta mucho si había comida, no había comida, si habían comido, no habían comido, si había que ir a hacer las compras o no. Ya el abandono era mucho para los dos. A lo cual yo también denuncié que hay 2 personas en riesgo porque están absolutamente abandonadas a su diagnóstico y sin gente. A veces yo Aparte, me daba cuenta que no comían porque no había basura, no había, perdón, elementos claro, más desde lo usados. cotidiano, como que fuiste también a acompañar y resultaste ver otros detalles de la casa, dentro de lo que era el abandono, entonces dijiste acá, obviamente pasa algo, necesitan. Ahí sí fui al que me convocó de la parte del área social, de la obra social de ellos, y les dije, bueno, acá hay 2 personas que corren el riesgo de tener abandono de persona. Háganse cargo, son afiliados de ustedes. A ver qué hacen, pues yo tengo que denunciar esto. Yo no puedo, por más que quiera ser acompañante terapéutico de uno,
no puedo cubrir 24 horas por día, acá hace falta cuidadores a la noche, porque encima ambos se olvidaban si tomaban o no los remedios. Según cómo estaban, para perjudicar al otro, tiraban los remedios. Entonces yo ni siquiera podía llevar un control, que era lo que yo le había pedido a la hermana al principio, de que me ayudara en los días, porque supuestamente era la que un pato más acomodado tenía, no que no tuviera los patos desacomodados, pero un poco más de coherencia tenía para hablar, porque yo no tenía forma de supervisar si los medicamentos se tomaban o no, o si se tragaban medicamentos de más, porque uno te dejaba ordenado, día por día, horario por horario, anotado en la heladera, en la mesa, en el cuadernito que cada uno tenía, qué tenía que tomar cada uno, pero vos contabas las pastillas y no había forma de saber, porque en realidad entre la pareja era como mucho amor y mucho odio a la vez. Pero esto fue histórico, yo fui investigando, esto fue siempre, solo reforzado por la patología que tenían ellos en ese momento. Entonces, o no iban a comprar, él que salía no le compraba los remedios, ella de bronca le tiraba los remedios de él, y a veces él, como tenía, la otra le hinchaba mucho los cocos, le daba 5 pastillas de más. Esto era una locura, era un abandono de persona absoluto, de los dos. Bueno, ahí sí, tuve que hablar con el psiquiatra de ella y con la otra psiquiatra que le llevaron al marido, porque, ¿qué pasaba? Obviamente, cuando iban los dos al psiquiatra, la señora decía, no, yo estoy mal porque esto, y invadía el marido diciendo, eso es todo mentira, porque vos esto, lo otro. Pasaban al turno de la psiquiatra del marido y la mujer por bronca o sea, ni los psiquiatras sabían lo que pasaba. Era de verdad una violación a los derechos humanos de los dos. Y nosotros, como AT, tenemos la responsabilidad de hacer valer los derechos humanos de cada uno. Bueno, llegó un momento en que los dos estaban tan mal, pero tan mal, ya había avanzado mucho. En realidad, cuando a mí me llaman, ya la enfermedad estaba muy avanzada. Pero claro, 3 personas en ese combo se potencian, porque aparte no había quien ordenara un poco. Entonces, según cómo estaba la demencia de cada uno, confundía más o provocaba más al otro. Era, la verdad, una ensalada rusa terrible. No había nadie que pudiera poner un orden, aunque sea chiquitito, de si era el mediodía o la tarde, si era hora de bañarse o era hora de comer. No había nadie. La realidad es que después hubo otro proceso que llevó como 6 meses o más, porque ya el grado de vulnerabilidad que tenían los dos, la hermana desapareció, no le importó ya más nada, no hablaba con nadie, no le contestaba a nadie, se borró, y ellos estaban los dos solitos, abandonados a su circunstancia en su casa. Entonces, yo empecé a hablar con el psiquiatra, yo le contaba realmente, le informaba lo que pasaba cotidianamente, había que internarlos. Primero, la hermana quiso internar a su hermana, obviamente, y se quedaba tranquila con el cuñado. Para lo cual, vieja bicha, viste, ya en ese momento uno se da cuenta que la cosa fue toda la vida así, y se pasaban factura entre los 3. Pero bueno, no lo sabemos, es parte de lo imaginario. Pero yo decía que en realidad, si fuera por internación, los dos las necesitaban, no la mujer sí, porque el hombre estaba bien. Hubo muchas evaluaciones de neurólogos y de psiquiatras, por lo cual determinaron que los dos tenían que ser internados. Porque la verdad es que la obra social no estaba dispuesta a poner 4 acompañantes terapéuticos, no estaba dispuesto a poner un cuidador nocturno, por lo menos para ver qué pasa a la noche, porque de día puede haber algún vecino que escuche, pero no había nadie que pudiera informar nada. Y la violencia ya era tan grande entre ellos dos, cuando desapareció la hermana, digamos, cuando el tercero desapareció, quedaron los dos enfrentados en sí mismos, y yo decía, no hay forma de garantizar el resguardo de la vida de ninguno. Ya no es una cuestión de salud, es una cuestión de resguardo de la vida, de la integridad de cada uno. Bueno, se les hicieron varias evaluaciones realmente
el diagnóstico era que ante la situación de soledad y vulnerabilidad en la que estaban, era necesario que estuvieran internados los dos. Ese fue otro trabajito. Porque ahí sí se abrazaban los dos y lloraban como dos pollitos mojados que no querían ser separados. Pensemos esto, ¿no? Vuelvo a lo mismo, a la tercera edad, donde toda una vida funcionaron de determinada manera, no sana, pero así funcionaban, pero esto se le suma una patología. La separación, esto es como cuando decimos, ¿es saludable separar al esquizofrénico de la madre, borrarle la madre? Y no, si está dentro de un Edipo que depende, está dentro del vientre de la madre, vos le sacás a la madre y lo matás. Bueno, en un caso de esquizofrenia estamos diciendo, ¿no? Porque dice, la madre es nociva para el paciente por el vínculo que tiene. Sí, pero el paciente no sabe funcionar de otra manera. Le sacaste la madre, se la hiciste desaparecer y se te ahorcó, porque o se hunde 10 veces más, porque patológico no es la única manera que puede funcionar. Bueno, ellos, de otra manera, llevaban 60 años así. ¿Y cómo lo separaban? Bueno, eso fue otro trabajo mío de hablar mucho con la parte de asistencia social, el psiquiatra, la obra social en sí, para que encontraran un lugar en que estuvieran los dos juntos. Porque llegó un punto que si nos separan nos matamos. Y como yo les dije a los psiquiatras y a la obra social, esto no es una amenaza producto de un delirio. Esto va a pasar realmente. Porque ellos eran como simbióticos en ese sentido. Dijo, si nos separan, nos matamos. Y va a pasar. Entonces acá no es cuestión de decir, hay dos viejos que están diciendo, no. Tomen en cuenta el deseo y el decir de estas personas, porque nunca fueron tomados en cuenta los deseos de ellos. Y esto que hablamos, el deseo no siempre es algo sano y bueno. Nosotros tenemos pulsiones de vida y pulsiones de muerte, pulsiones que nos potencian y pulsiones destructivas. Y hacer el riesgo de que un deseo se haga, por eso es tan importante hacerse cargo en el trabajo de uno. Cuando uno hace que el deseo hable, el deseo no siempre es una fiesta. No es lo que esperamos escuchar, ay, qué bien que estoy, ahora soy feliz porque me di cuenta que quiero ser ingeniero y no zapatero, no sé, y ahí me voy. O simplemente decir, ay, qué bueno, ahora puedo vivir mi homosexualidad libremente. Hay mucha gente que su deseo está literalmente conectado a tánatos, a un deseo destructivo. Cuando una persona dice, yo no quiero vivir más esta vida, yo quiero morirme, y no es lo que nos gusta, pero ese es su deseo. Y acá había dos personas que decían, si no se paran, nos matamos. Y en el nivel de violencia que se estaba manejando, era lo más factible que pasara. Bueno, medio colorín colorado, porque hubo millones de detalles más, se logró que ellos dos fueran a un hogar juntos. Y ahí sí, institucionalmente se podía resguardar todos sus derechos y ser atendidos. Porque esto era como dejar dos personas abandonadas en una casa que se coman como ratas, ¿entiende? Era una denigración total. No les quedaba ya dignidad a ninguno de los dos, porque los dos estaban gravemente enfermos. Solo que hubo un chivo expiatorio por muchos años, mientras que no se introdujo una T que pudo intervenir en esa función que estaba cumpliendo la cuñada, ¿se entiende? Mientras que la cuñada estaba como tercero, era quien manejaba el chivo expiatorio. Cuando entra un tercero real y rompe esa célula, bueno, la que manejaba la pelota se lavó las manos y se fue, y quedó la realidad misma de esas dos personas. No sé si se entiende lo que quiero decir. Lo bueno que hiciste en ese momento, buscaste los recursos, interrelacionaste, los dejaste en una situación que para vos también te dejó en tu tranquilidad y para lo que es la vida humana, estuvieron bien, porque como decís vos, si se comían como ratas, imagínate, se mataban.
dentro de todo le buscaste solución. En realidad fue una solución que yo busqué consensuar, porque no la podía tomar yo como acompañante. Claro. Pero sí lo que hice, porque esto es lo que yo les digo, les puede pasar, porque cuando estudiamos, Sí. a todos nos pasa, que nos pintan lo ideal que debería ser. La realidad, a mí también, No. cuando yo estudiaba psicología, entras a un hospital y literalmente te sentás al lado de las ratas y al lado de las pulgas, no es que todo como te... Ay, porque cuando estás en el hospital, tengo años de hospital y hospitales públicos donde nos hacían talleres de cocina con los pacientes con las ratas muertas en los estantes. O sea, estas cosas pasan. ¿Y qué hace uno ahí? ¿Seguís cocinando con las ratas muertas al lado? Yo me he peleado con jefes de servicio y me sacaba a los pacientes al parque de adentro del hospital. Pero usted está loco, ¿cómo lo saca? Bueno, con las pulgas trabaja vos, ni mis pacientes ni yo trabajamos con pulgas. ¿Qué quiere que te diga? Estas cosas pasan. Acá lo importante es que si uno tiene claro cuál es su función, qué le corresponde escuchar de la subjetividad. Lo mismo, esto de que creer que porque son grandes tienen que estar aplastados. Ya hace años que nosotros vemos que la tercera edad es más vital que nosotros, que va más de joda que nosotros. Bueno, hay que escucharlos, porque la familia les incomoda llevarlo, no sé, a la peña, llevarlo al club, llevarlo al otro lado, porque a lo mejor que si tiene que los pañales, pero ese ser humano sigue estando vivo, y no toda la tercera edad tiene problemas acá. Entonces, pero llegan a viejos, y como decía Graciela, en vez de valorar lo que se puede rescatar de ellos, y que ancestralmente siempre fueron los sabios, pero bueno, si tenemos personas con demencia senil, sabemos que muchas, pero no es lo único que tienen. Por eso no podemos identificar, por eso digo siempre subjetividad más que persona, porque nosotros no podemos ver una patología, tenemos que ver un ser humano. ¿Qué tiene eso como podría tener cualquier otra cosa? Alejandra, Entonces, sí. te consulto porque algo es un absoluto detalle que dijiste al principio, pero a mí me quedó picando y te quería preguntar más al respecto. Al principio dijiste algo de que al principio, cuando arrancás el acompañamiento, la paciente tenía una cosa de que no podían salir si no iban a comer un tostado. Que a mí me quedó picando muchísimo, de todo lo que dijiste, eso me quedó picando mucho, porque me quedé pensando algo del deseo y de rectificar, de decir, bueno, esta persona tiene deseos y tiene una subjetividad propia. También es respetar algo tan simple como, vamos a comer un tostado cuando salimos, porque eso es algo que vos querés hacer. Y tal vez me equivoco, pero lo traigo en forma de pregunta, me da la impresión que haber respetado eso y haberle dado un valor, como, bueno, sí, vamos a comer un tostado, y sí, vamos a comer, vamos a parar y comer y tomarnos esa media hora de sentarnos y pedirlo y comerlo, como un primer paso que da la posibilidad a, primero, que se ocurra todo ese boicot, que se muestre ese boicot, porque dice, que esta persona, digamos... Identidad. Existe, esta persona existe. Sí. No, y también de alguna forma como, digamos, cuando hay una coalición tan armada, cuando viene alguien y, digamos, mueve algo de eso, rápidamente se transforma en un enemigo de esa coalición. Claro, claro. Pero me encantó ese detalle porque muestra cómo algo tan simple puede ser súper importante por su sentido y significado para una persona que venía de eso te ser... muestra. Sí, perdón. No, perdón, es porque el delay, de repente yo te veo con la boca cerrada y creo que terminaste y después te escucho, termina vos. No, que nada, que muestra cómo, digamos, la importancia de darle entidad al deseo de la persona, y que también cuando a veces genera un poco una pregunta de no, ¿y dónde está el deseo? Bueno, el deseo puede ser una cosa súper compleja, pero como más en lo concreto, a veces es algo tan simple como, hoy ¿a dónde querés ir? ¿Querés ir acá? Bueno, vamos a ir para acá. ¿Hoy querés que comamos un tostado? Vamos a comer un tostado. ¿Siempre el mismo tostado? Listo, vamos a comer siempre el mismo tostado. Es que justamente lo que vos decís, entender la dinámica del deseo puede ser compleja, pero en la vida cotidiana se traduce en cosas simples. Una cosa es cómo el psicólogo analiza el deseo, pero en la vida de todos los días de un ser humano se ve en cosas simples, de lo cotidiano.
Vos pensás que esta mujer era ya grande y en su infancia acostumbrada a tener una vida más holgada. Esto de salir a tomar el té y comerse el tostadito le daba una cierta entidad y una pertenencia de familia, la cual había perdido. Y en todos estos últimos años que había quedado entre ella, el marido y la hermana, jamás la llevaron a comer un tostado. Y vos tenías que verla, porque ahí te das cuenta que no es solo un capricho, si no voy a comer el tostado no salgo, no era un boicot. Que cuando íbamos aparte como le gustaba mucho la cultura, y tampoco yo la podía trasladar muy lejos, porque era poco el tiempo que tenía que estar, por la zona en que vivía había muchos bares notables, entonces íbamos a bares notables, ¿no? Para que ella participara un poco también de lo que le gustaba de lo cultural, y tuviera su tostadito. ¿Cómo lo saboreaba? Era el placer, y la cara de ella, que siempre era muy rígida, muy enojada, muy llena de furia, ella tenía todo un esquema corporal de tensión y furia muy constante, eso se desdibujaba. Todos sus músculos se relajaban, ella tenía un placer, y comía ese sanguchito aunque le llevara las 3 horas. A esto voy, rescatar el deseo. Ahí la persona empezó a tener existencia, porque antes de que viniera alguien y escuchara, aunque sea esto del sanguchito, del tostadito, esta persona no existía. Nada de lo que solicitara, pidiera, expresara era tomado en cuenta. Y no solo a veces no era tomado en cuenta, sino que era desestimado, burlado o agredido. Realmente un padecimiento terrible. Por esto la función de la T es tan importante, porque estas cosas nunca salieron en la sesión con un psiquiatra. Porque además, por tener demencia senil, consideran que necesita un psiquiatra y nada más. Una persona necesita acompañante terapéutico, terapista ocupacional, asistentes sociales, psicólogos, porque cada uno trabajamos en distintos lugares. Ah, pero es demencia senil, chau, lo cosificamos, no hay más sujeto. Alejandra, sí, Dori. quería resaltar también que me ha pasado cuando he escuchado, por ejemplo, ¿no? Una familia que tiene, por ejemplo, papá, mamá, que ya están con una edad avanzada y dicen, no, hay que meterlo en el psiquiátrico, o que se haga cargo una enfermera o un acompañante terapéutico. A mí me ha pasado escuchar esas cosas, no es mi experiencia personal, pero sí me tocó, por ejemplo, estar con mi suegra en el transcurso de la última parte que estaba atravesando un cáncer. Por ejemplo, yo en ese momento no había estudiado, no sabía, estaba ayudándole a lo que le veía que la enfermera le ayudaba en las curaciones y lo paliativo, todo. Pero ahora yo, por ejemplo, me pongo en ese lugar de tener que, cuando me toque una persona que tenga cáncer o lo que fuera, o esté en su edad avanzada, para mí sigue teniendo vida. Para mí hay que seguir reforzando porque seguramente tiene otra capacidad, no porque esté en la edad avanzada va a decir, no, hay que esperar que muera, porque hay gente a veces ignorante, bueno, por ahí teme decir, no, hay que ponerle el acompañante, total ya le queda poco. No, esa persona casualmente... Sí, para eso ponerle un perro, un florero, da lo mismo. Exacto. Por ejemplo, yo, en mi caso, todavía no empecé a trabajar ni nada, pero con esto que veo y mi hijo tiene acompañante terapéutico, entonces dije, cuando nos toquen los adultos mayores, hay que rescatar el poquito de vida que quieren vivir. Y eso que decís yo vos, diría, ese poquito de vida, pero yo ¿sabes qué resaltaría, Dora? Lo que veníamos hablando hasta recién. El sujeto. O sea, una persona tiene vida cuando su deseo está vivo y es escuchado. Porque cualquier persona que deja de ser escuchada, tenga mucha o poca vida y deja de tener entidad como sujeto dentro de una sociedad, es como matarlo. Entonces, no es solo el tiempo que tengas de vida, sino que vos tengas la entidad de sujeto que deseante y que vos decidas qué querés hacer con el tiempo de vida que tenés. No que lo decida un otro. Después veremos si esa persona, bueno, tiene un deseo negativo o que va en contra de la vida. Ya es una cuestión ética. Nosotros tenemos siempre, a los psicólogos, cuando nos forman, nos hacían la misma pregunta. ¿Qué pasa cuando te encontrás
llevando a la búsqueda del deseo de un sujeto, que el deseo de esa persona sea morirse, que se quiera matar. ¿Qué haces? Sí. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, ¿Qué momento, no? Porque pero es un momento en el que yo te puedo asegurar, no sé si le pasará a Marco, pero creo que el 95% de los psicólogos le tenemos terror a un paciente suicida. Que se nos suicide un paciente. Porque, ¿qué pasa? Yo éticamente tengo que tratar de que el sujeto se encuentre con su deseo, pero esto es lo que yo les decía recién. No siempre el deseo está estructurado desde la pulsión de vida. A veces está estructurado de la pulsión de muerte. Y nosotros no podemos arengar al paciente, bueno, dale, que te dé instrucciones para que sea efectivo, así te suicidas tranquilo. No podemos hacer eso por ética profesional. Pero tenemos que escuchar el deseo del paciente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nos exige el código de ética a nosotros ahí? Tenemos que ir a hacer una manifestación a la justicia de que hay una persona con una clara decisión de quitarse su vida, que no quiere salir desde ese lugar, digamos que es su decisión, que nosotros ponemos en manifiesto que una persona está poniendo en riesgo su vida o la de un tercero. Yo no le puedo dar las herramientas, decir, bueno, mira, yo tengo las técnicas para que no la pifies. Pero tampoco pues decir, ay, qué pelotuda, mirá, perdón con la expresión, pero por hacer gráfica, ay, mirá cómo se te ocurrió matarte con lo linda que es la vida. No, para esa persona la vida es una mierda. Y no quiere vivir. Y vos decís, pero ¿por qué si la vida es hermosa? Bueno, La vida es bella es una película de la época de los nazis de terror, y se llama La vida es bella. O sea, no para todos la vida es plena y es feliz. Y sí, hay por que eso digo, cambiarle separar la fantasía nuestra de la realidad de cada subjetividad. También hay un punto, creo que fundamental, en donde, por más de que la psicología o todo el mundo sí esté dentro de todo como buscando siempre darle mucho peso y mucho lugar a la subjetividad de cada paciente, hay algunos puntos en los cuales estamos enmarcados dentro de ciertas leyes, y la ley de salud mental es bastante, digamos, creo que marca muy, muy fuertemente el punto en donde, digamos, hay mucha libertad de trabajo, pero cuando la persona está en riesgo cierto inminente, para sí o para terceros, no, ahí es un punto en donde, sí, en donde además es interesante porque riesgo cierto inminente, riesgo no queda definido. Claro. Entonces, en uno de los pocos puntos en donde podemos decir, bueno, acá efectivamente esto es riesgo, es que esta persona se quiere matar. Y me está diciendo que se quiere matar, y además en este momento hay muchísima bibliografía en relación a cómo actuar frente a una persona que trae ideas suicidas. Al mismo tiempo es muy interesante porque el suicidio tiene en nuestra sociedad un peso muy fuerte, como de hecho negativo encima. Súper negativo, que también viene del cristianismo, como una cuestión del pecado, en donde es algo inadmisible. Y si bien, y quiero aclarar, con esto no estoy haciendo apología del suicidio, pero no, obviamente. Pero es muy interesante que hay mucho, como muchas veces la consecuencia de una situación de suicidio termina siendo mucho enojo en la familia, muchísima culpa diseminada, es algo bastante pesado. Y esto lo traigo porque es algo que yo trabajando, yo estoy haciendo la residencia, y en mi primer año pasó una rotante de Estados Unidos que estaba haciendo una investigación sobre el suicidio en distintas culturas. Y parece que, por ejemplo, en Holanda existe algo que lo llaman eutanasia psiquiátrica, en donde... Sí, viste que ahora se va a modificar acá la ley entre la eutanasia y el suicidio asistido. Sí, bueno, este lugar es muy interesante porque lo que dicen es básicamente, si vos tenés una condición de salud mental hace muchísimo tiempo, hiciste 1000 tratamientos y de alguna forma nada te saca la gana de matarte, y hace 15, y hay como todo un proceso burocrático, de alguna forma es como que el Estado, esto es, si es Holanda, te da un vale que dice, básicamente nosotros podés venir con este vale y te ayudamos a que te suicides, lo cual acá es algo que no ahora existe. Ahora lo están empezando a trabajar en base a eso de Holanda y otros países donde estaba permitida la eutanasia, que acá ya es un profesional el que te aplica, le van a poner el nombre de suicidio asistido, donde
vos no comprometés a nadie, pero la ley te va a permitir que lo hagas, entonces se te da la medicación y te la podés aplicar vos. Te la podés tomar vos directamente para no comprometer moralmente. Porque el tema del suicidio es un tema que no nos gusta, ni leerlo, ni que nos toque como paciente, porque es esto. Atraviesa lo cultural, lo religioso, la responsabilidad, ¿quién soy yo? Para, no sé si el otro está seguro, o sea, mira, ese después se arrepiente. Bueno, el que te dice, che, ayúdame a morir, te mete en la peor decisión de tu vida, porque si te dijera ayúdame a vivir, bueno, pero ayúdame a matarme, es como que a nosotros no nos entra el concepto, porque nos sentimos como asesinos. Es muy complejo, es muy complejo. Pero bueno, lo importante acá es desde qué lugar acompañamos, porque nosotros, con la legislación que tenemos hoy, los psicólogos, no podemos decirle, bueno, andé, matate. No. Pero tampoco le podemos decir, si porque hasta es complejo para nosotros. Si a nosotros, nuestro código de ética nos exige llevar a la persona a que encuentre su deseo, que sea respetado, te encontrás que justo la devolución, en vez de querer ser plomero, resulta que se quiere matar, decís, ¿para qué miércoles lo llevé al deseo? Y bueno, ¿y qué hacemos? Claro. Sí, igual sí. Hago también una aclaración porque, digamos, el debate tal vez está siendo un poco técnico. No toda persona que viene y dice, me quiero matar, su deseo profundamente es morir. En muchísimos casos, la persona está justo atravesando un proceso, diría que la mayoría de los casos, está atravesando un proceso. Yo me refiero a suicidios reales, no a el hablar, porque cuando uno detecta, cuando la persona viene, está en un momento, como dice Marcos, está en un momento crítico, y dice, me quiero matar, no aguanto más, no siempre es que se va a suicidar. Hay otras características que uno observa, obviamente, desde la profesión. No, y también a veces dice, me quiero matar, y efectivamente en ese momento se quiere matar, pero eso está ligado no a una cuestión, si queremos, del ser, de que esta persona tiene su deseo ligado a la pulsión de muerte, sino que, no sé, está deprimida, atravesando un momento de depresión mayor, y saliendo un poco desde la perspectiva más psicoanalítica, se lo puede pensar, el cerebro le está tirando, está todo mal todo el tiempo, y la persona en ese momento quiere matar, y a través del tratamiento eso va cediendo a medida que va mejorando el cuadro. Esto también remarco porque algo que es muy importante, si ustedes como acompañantes terapéuticos se encuentran con una persona que dice, me quiero matar, no hay que desesperar, pero nunca hay que desestimar. Entonces, disculpen, justo me llama Movistar para tratar de ofrecerme ofertas. Cuando ocurre una situación así, lo primero que tienen que hacer es ir y hablar con quien sea que esté, en el caso de que esta persona me está diciendo esto, ¿cómo lo encaro? ¿Cómo lo encaramos? Porque tal vez, a veces pasa que uno como acompañante genera un tipo de vínculo, hay algo en la transferencia que habilita a que el paciente te diga, me quiero matar, que tal vez no lo habló con su psiquiatra, no lo habló con el psicólogo, no lo habló con nadie, y vos puede ser también una herramienta de manipular el encuadre, digamos, de acompañamiento, o sea, por eso, como vos decís, informamos y vemos qué hacemos, porque por lo general, ya lo sabemos, son distintas las formas. Uno cuando está con los pacientes percibe, cuando uno ya tiene mucha experiencia, cuando es un manejo de una situación a cuando es una expresión del deseo. Es diferente cómo se manifiesta. Y muchas veces las personas que deciden matarse no van a querer que terapéuticamente los ayuden porque lo que quieren es terminar. Esto que dijo Marcos es importantísimo. Y tiene que ver con lo que yo les decía recién. Saquemos nuestras fantasías, nuestro imaginario, nuestras expectativas personales, es decir, nuestras ideologías, nuestras creencias, para no ser desbordadas por ellas cuando estamos frente a un acompañado. ¿Sí? Porque cada quien le puede tener miedo a algo, en alguna cosa de la vida, o puede no gustarle algo. Si lo viene a escuchar justo del acompañado, entran ya los conflictos personales, porque cuando uno presta el yo, o se ofrece como yo auxiliar, está poniendo también sus pulsiones, sus miedos, sus cosas no resueltas. Por eso hay que también trabajar en uno, para que ante la primer palabra, a mí me pasó con otro chico que yo acompañaba, que estaba haciendo un suicidio simbólico, y no dijo nunca, yo me voy a matar, o la verdad, esto para mí no tiene más sentido, me mato, o no quiero saber más nada de la vida. Pero progresivamente lo que estaba haciendo, era un muchacho en ese momento de 19 años,
era, primero que bueno, siempre estaba encerrado en la pieza con los jueguitos estos yo no sé cómo se llaman, los que se conectan entre todos y hacen batallas entre todos, no sé. No soy de esa época, no me acuerdo de cómo se llaman. Los juegos de rol creo que eran. Pero ¿qué pasa? Era un chico de comer mucho y tomaba mucho líquido. Empezó por dejar todos los platos sucios y todo al lado de la computadora. Después dejó de servirse comida. Yo era psicóloga, pero estaba como AT. Y el psicólogo de él, con una cosa de competencia, viste, de rivalidad, porque bueno, vos sos psicóloga, yo soy el psicólogo del tratamiento, ya lo sé, no hace falta que me lo digas. Cada observación mía, cada información que daba, él me pateaba, me dice, a ver, ¿cuál es tu fantasía ahora con el paciente? Hasta que un día me cansé de que, mira, boludo, yo no tengo fantasía, te estoy transmitiendo textualmente lo que acaba de decir el paciente. Vos sos el psicólogo, resolvé. Y él nunca manifestó un querer terminar la vida, sin embargo, había empezado a dejar que la vida se lo vaya consumiendo solo. Empezó por dejar de comer, después por dejar de tomar, no levantarse de la cama. Y un día yo era la única persona con llave autorizada a entrar a la casa de este chico. Y me acuerdo que siempre le avisaba, bueno, ya estoy en camino, estoy por llegar. Y un día me dice, mira, la verdad, le habían puesto 2 acompañantes, ¿viste? Más cosas. Si no querés, no vengas, porque yo no me pienso levantar. Yo veo que no hay ningún cambio, por más que estés vos, que esté el otro, que esté la psiquiatra. La verdad que me parece que lo mío no tiene solución, así que ni me pienso levantar a hacer nada. Dije, mira, no hay problema, no tenés por qué levantarte. Yo lo único que te pido es que no me trabes la puerta al lado de adentro, porque yo tengo la obligación de llamar al bombero y tirar la puerta abajo. Y es cara. Le digo, vos quédate en la cama, haz lo que quieras, yo voy para allá. Lo único que te pido es no me trabes la puerta. Yo entro, te digo, hola, llegué, y ahí yo estoy. Yo te voy a acompañar mientras que vos estés como quieras estar. Automáticamente llamé al psicólogo. Digo, mira, estoy yendo a la casa de fulano, hay algo que no me resuena bien, otra vez el gaste. Y le digo, mira, yo te estoy diciendo textuales palabras que me acaba de decir tu paciente. Vos tomalo como quieras, yo no te lo estoy interpretando, ni es mi imaginación. Me dice, bueno, en 20 minutos estoy ahí. Este chico lo iban a internar por un cuadro de psicosis. Y yo estaba convencida que era un neurótico grave. No era un psicótico, pero yo nunca le dije al psicólogo, vos te confundiste de diagnóstico. Yo le daba mis observaciones, que si él sabía verlas, se iba a dar cuenta que no estaba frente a una esquizofrenia ni una paranoia. Bueno, la cuestión que ese día, después de 3 años de tratamiento y de acompañamiento mío, llega el psicólogo y me dice, lo que le pido por favor es que me deje a solas con mi paciente. Y lógico, si yo no tengo nada que hacer ahí. Pero viste esta cosa de esta falsa competencia, ¿no? Que cuando cada quien sabe qué rol ocupa, no se mete en el rol del otro, esta pata de la mesa que yo decía. Bueno, estuvo unos 20 minutos hablando con este chico, y cuando sale me dice, bueno, Alejandra, mira, lo primero que tengo que hacer es pedirte perdón. Yo dije, ¿perdón por qué? Por todo lo que te bardié estos 3 años. Tenías razón, no está dentro de una estructura psicótica. Porque lo que acaba de hacer y lo que está haciendo es un suicidio simbólico, cosa que no entra en la psicosis, algo en una neurosis. Bueno, hoy en día ese muchacho ya con 30 y pico de años hace una vida normal, está en pareja, trabaja, estudia. Nunca fue un psicótico, era un neurótico muy grave, que a veces las neurosis muy cerradas y graves son más complejas que atender un psicótico, pero si no hubiese estado la intervención de la T firme en su función y también exigiéndole que se haga responsable, el que dirige el tratamiento del paciente, se haga cargo, ese chico hubiera terminado toda su vida internado en un psiquiátrico. Y no era necesario. De hecho, no toma más medicación, no tiene más nada. O sea, es una vida como cualquier persona. Una consulta, Alejandra. Sí. Y a los dos, tal vez. Viendo por los relatos que usted hace, la importancia del acompañante, que está en la vida cotidiana, como nos indican, y que le puede informar al equipo todo lo que ve para que adecuen el tratamiento y demás. ¿Por qué esta profesión no se normatiza, no se legaliza, no se unifica la forma de
instrumentarla, de enseñarla, de modo que pueda tener sus incumbencias propias, que tal vez se pueda matricular como nos matriculamos los Tal vez psicólogos. no, deberían. Deberían, no tal vez. Yo tengo una opinión personal después de haber asistido a varios congresos de AT y de haberme agarrado de los pelos con 2 o 3, que un congreso de Tandil me hice memorable. No me conocía nadie, de golpe y porrazo era famosísima con 500 participantes, porque me agarré con uno de los que hacen las carreras de AT. Yo trabajé con muchas organizaciones, pero hay uno que escribe libros y todo, que cuando le mencioné, se burló de mí por lo que dije, le mencioné el primer párrafo de la primera hoja del primer capítulo de su libro, y que se ve que no lo leíste cuando te lo escribieron, porque todavía que te menciono, decís que es una ridícula lo que digo. Es un autor muy famoso del libro de acompañamiento terapéutico. Mi opinión personal es porque hay intereses de por medio. ¿Por qué qué? No hay intereses Ah, económicos, políticos de por medio. yo le pregunto por esto básicamente. Porque no hay razón para que no esté. Yo le pregunto básicamente por esto. Porque al contratar, como usted bien dijo en su primer caso, al contratar se confunde mucho qué es un acompañante terapéutico, qué es un acompañante, un cuidador. Bueno, pero ¿sabes qué? Ahí es donde los acompañantes terapéuticos se tienen que plantar, porque ustedes tienen entidad y bien delimitada, aunque le puedan faltar más cosas, ¿sí? Pues ninguna ley es perfecta, son todas perfectibles. Pero ustedes en la ley de salud mental están totalmente descritos en su rol y su función, y lo que pueden exigir y lo que no. El tema es que esto, lo que yo le decía, la diferencia de que estos últimos 15, 18 años se hizo tan masiva las formaciones les hacen distintas organizaciones, y muchas de ellas están, no todas obviamente, pero muchas de ellas responden a acuerdos sindicales, políticos, económicos. Entonces, hacen formaciones, vieron que hay tecnicaturas, que ahí está la ley 11.114, creo que la 800 y pico en capital. La única reglamentación que hoy existe es de provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la exigen en todo el país, siendo que no deberían, porque esa reglamentación solo sirve en provincia de Buenos Aires, ni siquiera en capital. Pero en Tucumán te pide que tengas tu título con esa resolución. No existe, porque en Tucumán no existe esa regulación. Pero bueno, como es lo único que está armado medianamente bien, lo toman de ahí. Ahora aparecieron las tecnicaturas y ahora las licenciaturas. La realidad es que si yo estoy haciendo tecnicaturas y estoy haciendo licenciaturas, no puedo no tener instituida esa profesión para que salga con los mismos derechos que salga cualquier persona de una tecnicatura, una licenciatura. Exacto. Acá hay mucho movimiento político y económico en juego. Esa es mi visión, lo que yo hace fácil ya, creo que 13 años que hago formación de AT, de los cuales 11 recorrí el país dando cursos, dando casi todas las materias de la formación del AT, y conocí las realidades de cada localidad, qué pasa con el AT. Después hay provincias que hicieron su reglamentación propia y matriculan, hacen las licenciaturas y matriculan al AT, pero esa matrícula es válida en esa provincia, nada más. Para que el AT tenga el peso de lo que es una profesión reconocida, tiene que ser nacional. Tiene que tener una ley nacional y una matrícula nacional. Ahora, que una provincia, dentro de la independencia que tienen las provincias, hagan una carrera de AT a la cual a sus egresados le permiten una inscripción, una reglamentación y una matrícula, es pura y exclusivamente los límites de esa provincia. Si vos, por ejemplo, las personas que salen de grados universitarios, tenemos matrícula nacional. ¿Qué vos me decís? ¿Te sirve en toda la nación? No, en Capital Federal nada más, pero le podés matricular nacional. Pero vos, si no te podés matricular en ningún otro distrito, si no tenés la matrícula nacional, porque es la que está dentro del registro nacional de profesionales. Después vos querés trabajar en otra localidad y te matriculás regionalmente. Ahora el AT no lo tiene esto. Es lo que a los trabajadores sociales nos pasó en un principio. Claro. Y que mucho tiempo, aún con ley, se confundía mucho. ¿Qué hace un trabajador social? Claro.
Entonces, hasta que no estén delimitados, ojo, igualmente delimitaciones tienen dentro de la ley de salud mental. Acá pesa mucho, en las últimas épocas que vivimos, la necesidad de trabajo. Por eso yo al principio decía saber decir sí o saber decir no. ¿Qué pasa en educación, que es donde más trabajan los AT? El AT viene de una ley de salud mental que viene del Ministerio de Salud, no es el Ministerio de Educación. Entonces los contratan, a mí me ha pasado en algunas provincias que he ido, que los contratan como porteros, y le pagan por horario de trabajo de portero, pero está trabajando como AT. Pero no tiene, el Ministerio de Educación, como no hay una ley nacional del AT que lo puede incorporar, no tienen el listado como qué meterte dentro del colegio. Pero vos vas a cobrar por una función que no es la tuya y que ni siquiera podés aportar porque no va a ir a la caja de educación. ¿Se entiende? Sí, me parece que hay un par de puntos en relación a cómo es que pasa que no se da el lugar, en que, llamémoslo, para lo que para lo que se cobra como AT, que para el trabajo y el desgaste que implica es bastante poco, esta es mi opinión, si tuviera la formación que idealmente tendría que tener, o sea, nadie trabajaría AT si tuvieras que estudiar tanto como habría que estudiar para hacerlo 10 puntos, igual, también francamente, creo que cualquier AT que conozca, que tiene experiencia, te dice, lo más importante es que mis primeras prácticas estuvieron supervisadas y seguir acompañado, digamos, no quedarme solo con los pacientes, eso es como lo más importante. Pero también hay un interés en tanto, es un ambiente muy precarizado, y esa precarización le sirve a las obras sociales, que son las que principalmente contratan, y tampoco hay en este momento una fuerza militante que existe, pero no es una cosa, que no está en la agenda social, y no hay una fuerza de movilización suficientemente grande en este momento como para impulsarlo. Igual están habiendo movimientos, uno no sabe dónde vamos a estar en 5 años o en 10 años, pero bueno, nada, las leyes se militan, ¿qué se le va a hacer? Sí, y lo que pasa que también, lo que yo les decía hace un rato, hay muchos formadores de AT que los están encarando, yo los he escuchado, ¿por qué un psicólogo o un psiquiatra me tiene que dar clases a mí? ¿Por qué no lo voy a dar yo, que soy AT? A ver, porque tenés que saber de salud mental. Yo siempre digo lo mismo, no va a haber un acompañamiento terapéutico donde no haya una función yoica débil o quebrada. Porque quien puede con sus problemas no necesita acompañante terapéutico. Por lo tanto, lo que marca el acompañamiento terapéutico es la salud mental. Aunque acompañes a un amputado, ¿se entiende? Es porque ese amputado no puede con su amputación. Porque sí puede, por más que llore, patalee y todo, pero la puede enfrentar. No hay acompañante. Entonces, están formando gente que se define el acompañamiento terapéutico como el encargado de la reinserción social. No, para eso está el asistente social. No, es una de tus funciones, porque eso hace también respetar la subjetividad del paciente y hace el tratamiento de que esté mejor, es reinsertarlo socialmente. Pero tu función no depende de ahí. Yo lo dije más de una vez en muchos congresos y en grupos de formación. Y lo voy a decir así en criollo, porque yo cuando doy clases también hablo así en español castizo. Si vas a romper tanto las pelotas que dependés del desarrollo social, olvídate de tener una matrícula de salud, no va a haber forma. Si te metes en otro ministerio, no vas a tener la matrícula del ministerio que corresponde. Esto mucho tiene que ver con lo que yo decía, hay mucha cuestión politizada que quieren llevar las cosas a un movimiento social, y el acompañante terapéutico no pertenece al movimiento social, pertenece al movimiento terapéutico en salud mental. Porque terapias hay muchas. Hay gente que vos la llevas a caminar y le es terapéutico, pero eso no te transforma ni en médico, ni en psicólogo, ni en acompañante. Que sea terapéutico no significa que sea profesional de la salud. Entonces, a veces, las formaciones que están dirigidas por personas que casualmente las llevan a cabo en forma solapada, pero convocan a gente que la llevan a cabo los sindicatos,
hay un interés, porque ¿qué pasa? El acompañante terapéutico tendría que ganar igual o más de lo que está gastando, cobrando el psicólogo. Pero al psicólogo no le suben No le suben la tarifa. Y los psicólogos deciden, yo me hice una carrera universitaria para que una persona que hace acompañamiento terapéutico gane más que yo, a pesar que estamos en el ranking de las 10 profesiones peor pagas del mundo. Ese es otro tema, lo hacemos por vocación. Ahora, esto es un debate que no tiene sentido, porque cada uno cumplimos funciones diferentes. Y si yo trabajo con un paciente 2 horas a la semana y vos trabajás 18, y lógico que tengo que cobrar más. Ahora, para eso tienen que estar profesionalizados. La negación es que al no estar yo no voy a competir con cuánto cobra un psiquiatra, porque siempre va a cobrar más que yo, es seguro. Porque tiene aparte es médico, y los médicos cobran más. Si está bien o no, no sé, pero es lo que fue toda la vida y es lo que es, y es lo que tenemos. El problema es que a ustedes les pagan o como cuidador, o como portero, o como maestro especial, y no lo son. Cumplen otra función. Bueno, hay organizaciones que se están ocupando, que están luchando. Algunas lo han logrado a nivel local, como les digo, por provincia, pero no se está consiguiendo a nivel nacional por esta disputa, donde yo les dije, tanto están peleando contra los psicólogos, los psiquiatras, y con que son de reinserción social, que se están desdibujando ustedes mismos la entidad que tienen, terapéutica. Y si ustedes se desdibujan, nadie se va a mover un dedo por sacar una ley cuando los mismos integrantes no están de acuerdo en lo que son. Es complejo el tema. Yo les digo porque recorrí el país con este tema y he escuchado miles de voces que no son solo las que uno está acostumbrado a Capital o Gran Buenos Aires. Y es muy complejo porque no habría impedimento real para que no esté la ley del acompañamiento terapéutico. Lo que pasa es que hay poderes muy grandes, hay una organización que se instituyó el Día del Acompañante Terapéutico, les aviso que no existe, porque APA es la primera organización social, como cualquier ONG, de formación de acompañantes terapéuticos que se fundó un día, y es el día de la fundación, el aniversario de ellos, y les hacen creer a la gente que es el día de la T. Es más, en su estatuto interno, ellos dicen que matriculan a los AT. No existe matrícula. Es como si Rubicón matriculara, o yo cuando tenía la fundación, matriculara a los que formaba como AT. Es lo mismo que te dé un carnecito cualquiera de una biblioteca que yo armo en la calle. No existe. Y la gente cree que está matriculada. No existe matrícula. A menos en una provincia que sí salió la ley para el acompañante terapéutico, y esa matrícula está ligada a esa ley. Si no, no existe. No sé si queda claro. Nos fuimos por todo. En el medio de esto quedó la tercera edad. Sí, iba a decir que nos quedan 5 minutos, si, no sé, propongo, obviamente acá la directora de este taller sos vos, Alejandra, tal vez devolver un poco la palabra a quienes nos están acompañando, y un poco qué se quedan, qué preguntas les quedan, qué observaciones, en relación a todo, y también en particular al caso que presentó Alejandra, que allí quedó hace 40 minutos. Es que hace al rol, viste que yo te decía, él excusa la tercera edad, porque en definitiva hace el rol y a la función, más allá de qué patología tenga la persona a la que vamos a acompañar. Claro, particularmente con los adultos mayores, yo les decía de la importancia de sacarse el prejuicio, ¿no? De que es un viejo y bueno, entonces por eso le decía, caracterizar bien quién es el acompañante terapéutico, que no es un cuidador que solamente le va a dar la pastilla por indicación del médico, sino que tiene que tratar de elevar, de mejorar la vida diaria de esa persona grande, que seguramente con el solo escuchar tiene mucho para decir, y le voy a elevar el ego, ¿no? Le voy a hacer sentir bien. Por eso hablaba de identificar bien cuál es nuestra función, particularmente, sobre todo en los adultos mayores. Justamente porque la sociedad tiene ese prejuicio de que, bueno, es un viejo que hay que almacenarlo en algún lado y que, bueno, esta sería una forma de que alguien se haga cargo del viejo mientras nosotros hacemos otras actividades.
me parece que es algo todavía que hay mucho por hacer, más que tal vez en otras edades, ¿no? Por ahí a mí me está tocando muy de cerca, porque el año que viene yo sí o sí trabajo para el Estado, la provincia de Salta, me tengo que jubilar por una cuestión de edad. Ya cumplo 40 años de antigüedad en mi actividad y se me cumple la edad. Entonces estaba buscando trabajar, ya no tal vez en forma directa de lo social, pero sí con aspectos sociales, porque como usted dijo, tiene mucho de social, pero no es solamente social ser el acompañante terapéutico. Exacto. Por ahí sirve las vivencias como trabajador social, pero no es específicamente eso. Es que cada uno, si tiene una profesión, aparte de ser acompañante terapéutico, aporta. Por eso lo enriquecedor de un equipo interdisciplinario, porque cada quien tiene una manera de abordar, en tal caso, una persona con una patología, y todas las miradas se enriquecen, porque lo que a lo mejor nosotros nos sirvió con un paciente no sirve para otro, porque tiene otro encuadre, otra forma de inserción social distinta. Yo les traje el caso más difícil donde no hay nadie, donde, como para repensar otras cosas. Por lo general uno se encuentra con más gente. Claro. Sí. ¿Alguien más? Me gustó el espacio, gracias. Y bueno, a seguir defendiendo nuestro lugar, porque hay que dejarles en claro que estamos vinculados con los derechos humanos y sociales de las personas que tienen padecimientos mentales. Hay que dejárselo en claro lo que es nuestro rol y nuestro lugar, y creo que me gustaría seguir capacitándome con ustedes porque me gustó mucho. Bueno, yo soy Seguinos en invitada a nuestras veces. redes. Claro, sigan nuestras redes. Yo tengo mi espacio propio, que es Espacio Integral Fénix, donde yo doy a veces talleres, trabajo mucho con lo que es violencia también, violencia familiar, violencia en la niñez, violencia en general. A veces damos charlas o cursos sobre esto. Estoy invitada muchas veces por Rubicón, que me encanta porque tiene una dinámica maravillosa de cómo trabajan. Así que lo suben a Rubicón, sí, y a Espacio Integral Fénix, y ahí se van enterando de las cosas que vamos haciendo. Hasta ahora, la verdad, yo más que agradecida porque son todos muy participativos. Lo enriquecedor es esto, ¿no? Poner los disparadores para que podamos pensar entre todos. No hay verdades absolutas ni acciones absolutas. Gracias, Dora, también. ¿Alguien más? Pues no sé quién va escribiendo acá, que me aparecen los mensajitos y no sé quién escribe y quién no, porque se están despidiendo. Lo último que yo quería decir, como bien lo comentó hacia el segundo caso, tema de los egos, ¿no? De qué es más importante, y acá importantes son todos los que participan en el tratamiento de ese paciente. Posiblemente ese psicólogo que hacía de psicólogo de ese paciente, a la vez debería haber sido supervisado, ¿no? Para ver cómo se sentía, cómo se sentía en poder. A mí se me cortó Graciela, ¿ustedes la escuchan? Mi conexión es inestable. Creo que te entendí, Graciela, algo porque se me cortaba esto de los egos. Con los egos nos vamos a encontrar en cualquier lado. El tema, yo insisto en lo mismo, por eso recalco siempre que en cualquier profesión que tengamos, si tenemos claro dónde estamos parados, cuál es nuestra función, desde dónde venimos, quién nos da la entidad, a cualquier ego, como yo digo, le encajamos la ley en la cara. Es decir, cuando nosotros sabemos lo que hacemos, y qué tenemos que hacer, y dónde y cómo, al otro lo ubicás. El problema es cuando nosotros, sobre todo cuando somos nuevos, que estamos un poco que todavía no tenemos el training, porque esto te lo da el training también, la experiencia. Nadie sale sabiendo cómo manejarse absolutamente con todo lo nuevo que te aparece, porque cada paciente es un universo distinto. Entonces, a veces la experiencia es lo que te da el conocimiento, no un libro, porque en el libro a lo mejor no está ese tema. Pero si hay leyes, apréndanse la ley de memoria, la ley de salud mental, donde les da a ustedes los derechos, por lo menos hasta lo que hoy tienen.
Y ahí les dice muy claramente lo que pueden hacer y lo que no. Y hay un tema que yo di en el show auxiliar, pero lo pueden investigar en Pia Besti Roldán, o Pia Roldán Besti, que es psicóloga, es abogada y es directora de la carrera de acompañamiento en el Borda, que ella habla del acto y el hecho jurídico, lo compara con el acto y el hecho terapéutico, que es muy interesante, porque ahí hay donde dice, según cada caso, según la subjetividad, a veces cambiar un pañal, es decir, hacer una vez o alguna vez, según el caso, alguna tarea que le puede corresponder al cuidador, que ese día no está, puede convertirse en un hecho terapéutico. No es un acto, porque no es lo que deben hacer, pero puede ser un hecho terapéutico. Y lo que yo aconsejo es que cuando es algo que no está dentro de la ley, si el equipo se los pide, que se los dé por escrito. Es mi consejo para que se resguarden. Aquello que no es propio nuestro, pero que podría ser un hecho terapéutico, que lo dejen por escrito la autorización. Perfecto. No sé si alguien más. Agus, te veo la carita ahora. No, quería agradecerle por la participación. En este caso yo no soy acompañante terapéutica ni nada, solamente soy enfermera, pero ¿Solamente? me interesó mucho porque, bueno, trabajo mucho con personas de la tercera edad y yo creo que es muy enriquecedor lo que ellos nos pueden enseñar aún en su vejez, ¿no? Y lo que nosotros podemos tomar de ellos, y creo que me iba a servir todo lo que se charló acá como para saber abordar también distintos temas, porque más allá de que nosotros estamos abocados más a la salud, también nos ha tocado momentos de contención y acompañamiento, y bueno, a veces uno no sabe cómo abordarlo. Así que por eso quería agradecerles por la charla, muy, muy interesante. Gracias por estar vos, Agus. Gracias por tu interés. Alejandra, yo Lorena. me quedé con... Sí, Lorena. Yo me quedé todavía pensando en vos y que quisiera que me cuente o qué abordaje hiciste cuando dijiste que la paciente te estaba llamando y quería ir con vos. Bastián, disculpa. No, Cuando la paciente te llamó y dijiste que tenías una hora para llegar allá. Mi intervención fue, primero me llamó la secretaria del doctor, que estaba llorando ahí la paciente. Le pedí que me dé con la paciente, le comenté que ella sabía que tenía que ir conmigo, y que yo no iba a llegar en ese horario, pero que se quedara tranquila, que iba a hablar con el psiquiatra a ver si me podía esperar una hora que yo llegue. Y si no, que que vaya a la sesión del psiquiatra, que yo me comunicaba después con el psiquiatra, pero la pasaba a buscar. O sea, traté de contenerla, pero también de decirle, mira, si vos te fuiste, yo no llego por más que vos. O sea, soy tu acompañante, no soy la Mujer Maravilla ni Superman que vuelo. Es esto de poner un poco de realidad, ¿no? De contexto. Bueno, mira, si vos te fuiste 2 horas antes sin avisarme, no me esperaste, estás en un horario que yo te estoy buscando y no sé dónde estás. ¿Estás ahí? Bueno, tenemos opciones. No es que le dijera jodete. Muestro opciones. Mira, o te atendés ahora y me esperás que yo te voy a buscar, o yo ahora hablo con el doctor, le pido que te corra el horario hasta que yo llegue y después nos venimos juntas. O sea, no es que ni la podés, hablando en criollo, cagar a pedos, porque no se puede, no se debe, pero sí hay que poner un poco de esto del orden. Bueno, está bien, las cosas ya están hechas, ¿no? No nos vamos a matar entre ninguno, pero también tenés que saber que de esta manera yo no puedo resolver lo que vos necesitas. Vamos a buscar una solución. Dentro de lo posible. Bueno, por suerte el psiquiatra pudo, dijo, sí, no importa, pasó otro paciente, yo llegué volando en 50 minutos, entramos juntas, esto después se charló con ella, se habló con el marido también, de que él no podía llevarla a ella, porque la que la tiene que llevar soy yo. Y que esa es una indicación terapéutica, no es un capricho mío de una salida. Bueno, eso, por eso digo, todo el caso no les puedo contar, porque fueron casi 2 años,
donde hubo muchas cosas, y donde yo tuve que armar armar estos espacios o marcos terapéuticos que no existían, ¿se entiende? Sí, Alejandra, qué importante. Quiero, Esas acciones, Gracias, Alejandra. Gracias a vos por estar, Lore. quiero hacer un pequeño rescate de lo que acabas de decir. Sí, un segundito, que me parece muy valioso, que es lo que dijiste de cuánto tiempo tardó todo este trabajo hasta que, Sí. digamos, desde la nada misma y la coalición con la cuñada hasta que terminan digamos, en un dispositivo especializado vivencial juntos, dada la situación que tenían. Que cuando hablamos de que, bueno, los procesos llevan tiempo, desde mi experiencia, 2 años pasar desde esa situación inicial a que se regularice el tratamiento y de ahí a un nuevo dispositivo acorde a sus situaciones así intensivo, 2 años es bastante rápido, es un trabajo hecho con bastante celeridad, no en el sentido de apurado, sino en el sentido de que se logró en poco tiempo. Bueno, para tener en cuenta de que, bueno, son procesos estos que llevan mucho tiempo muchas veces, y que hay que tener la paciencia de bancarse, que uno dice, estos tipos tienen que estar acá ya, y tarda 1 año y medio. Claro, es que acá hubo, es decir, les aclaro que fue mi primer acompañamiento, ¿sí? Como acompañante. Yo era psicóloga ya hace unos años, pero es otra historia. Por eso quería contarles el primero, donde también estaba mi experiencia como AT, más allá de que fuera psicóloga, y por la complejidad que era. Pero esto fue una construcción que tuvo que ver con el compromiso del acompañante en base a qué debía hacer con respecto al acompañado, pero fue un trabajo intenso con el acompañado y después con todo lo administrativo institucional que garantizara los derechos del acompañado. Son 2 años que parece, ¿es poco o es mucho según cómo lo midamos? Pero porque hubo mucho, no lo quiero decir por mí, porque en este caso era mi caso, ¿no? pero quedó así, hubo mucho compromiso de mi parte en cumplir mi rol, exigirle a las entidades que debían garantizar los derechos del paciente. O sea, yo 2 veces por semana, 3 horas la veía Rosita, pero el resto de la semana y de las horas era tocando timbres, llamando por teléfono y rompiendo los cocos por otro lado. Porque no es solo ir, como van algunos, bueno, van 3 horas, están con la compañía y se van, como yo, parecen paseadores de perro, ¿viste? Cumplen, bueno, salimos a pasear 3 horas y volvimos y ya está todo. Nuestro rol es mucho más que eso, es decir, es mucho ya lo que hacemos con el paciente, pero tenemos que estar también alertas y haciendo ejercer a los organismos que correspondan las obligaciones que tienen, porque son los derechos de nuestros pacientes. Y ese es uno de los roles de la T, velar por los derechos humanos del paciente. Asistirlo cuando no puede, no tiene con quién. Y eso implicaba también ir 20 veces a la obra social, pelearme con uno, pelearme con otro, mandar cartas o llamar por teléfono. Bueno, eran un poquito más de 6 horas semanales porque había que hacer otras tareas, pero bueno, es un caso un poco atípico, no siempre les va a pasar estos casos tan vacíos de todo. Bueno, estamos un poco ya pasados de horas, ya le más que hacer un último comentario, invitado, pero ya vamos cerrando. ¿Nadie más quiere comentar nada? Bueno, desde Rubicón agradecemos tanto a todos los que vinieron por el compromiso, por quedarse, por la participación, y a Alejandra también por la espectacular clase y también la generosidad en presentar un caso tan complejo, las complicaciones que tuviste, los giros que tuviste que hacer, y también, bueno, toda la charla aledaña que fue surgiendo, que fue súper interesante. No, gracias a ustedes por invitarme, y la idea era un poco esto, ¿no? Usar un disparador que nos permita pensar como acompañantes terapéuticos en cuántos lugares nos podemos encontrar que no están dentro de los libros cuando estudiamos acompañamiento terapéutico. Todas estas cosas que pasan fuera de lo que nos imaginamos que puede llegar a pasarnos.
Gracias a todos por estar. Gracias, Rubicón, en nombre de Marcos, por la invitación. Y bueno, nos seguiremos viendo. Cuando haya propuestas y que podamos cumplimentarlas, lo haremos. Dale, espectacular. Bueno, hasta luego. Larga el fin de semana para todos ahora. Disfruten del fin de semana. Gracias. Feliz día. Gracias a ustedes de mi parte. Para todos. Que estén muy bien. Feliz día a las madres mañana. Bueno, muchas gracias. Y gracias, Marcos, también por tu aporte permanente acá. No, por favor. Gracias. Gracias Bye, por la bye. charla.